Cuando leemos la escritura en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses y miramos el capítulo 2, entre los versículos 12 al 18 podemos notar que Pablo habla de ciertos frutos que debe evidenciar todo creyente. Pablo empieza diciéndole a la iglesia de la manera como ellos habían obedecido. Luego Pablo habla de una vida de santidad cuando dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios. Y al final de los versículos 17 y 18, Pablo trata el tema del gozo. Entonces, hermanos, entre el capítulo 2 y los versículos 12 al 18, Pablo presenta ciertos frutos que debe evidenciar todo creyente. Ciertos frutos que van a evidenciar si realmente somos salvados. Pero cuando tomamos ya los versículos 19 al 30, encontramos que estos versículos siguientes también dan la idea de que como creyentes debemos evidenciar ciertos frutos. Pero es importante observar que dentro del contexto de estos frutos, Pablo nos habla de un ministerio ideal. Ese es el tema que quiero compartir en esta mañana con ustedes. Un ministerio ideal. Vamos a leer, por favor, Filipenses capítulo 2, versículos 19 al 30. Filipenses 2, versículos 19 al 30. Un ministerio ideal. Dice la palabra del Señor: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, de que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió, porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Oremos. Padre, estamos, Señor, nuevamente delante de tu palabra, y oramos, Señor, para que por tu Espíritu Santo podamos tener entendimiento de ella. Te rogamos, Señor, que tú ilumines nuestras mentes y que tu palabra, Señor, pueda llegar no solo a ser comprensible, sino aplicada a nuestras vidas. Oramos, Dios, para que nos des un espíritu enseñable. A veces pecamos de orgullo espiritual y creemos, Dios, que porque ya hemos leído estos pasajes, lo sabemos todo. Pero te pedimos, Dios, que en humildad nuestra actitud hoy sea la de recibir tu consejo, sea la de recibir
tu enseñanza, Señor. Oramos, Dios, para que seamos edificados y que esta porción de tu palabra sea de bendición para tu iglesia. Todo esto, Señor, lo pedimos en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Amén. Un ministerio ideal. Cuando hablamos, hermanos, de un ministerio ideal, estoy tratando de llevarles a pensar en que tengamos un ministerio excelente, un ministerio casi que perfecto, porque no será perfecto, pero sí procurando la excelencia, porque la excelencia estará por encima de la mediocridad. Ella estará por encima de lo superficial. Y nuestro Dios es un Dios que pide de nosotros excelencia. De este pasaje que acabamos de leer, quiero que tratemos, que miremos el ejemplo de Pablo. También tenemos el ejemplo del mismo Timoteo y Epafrodito, y el propósito es que estos ejemplos que ellos dan los podamos aplicar a la vida de nosotros hoy, y a la vez nuestra iglesia pueda convertirse en una iglesia que desarrolle un ministerio ideal. El primer ejemplo que tenemos de Pablo está trazado entre los versículos 19 y 24. Y Pablo en este versículo describe su amor por la iglesia. Número 1, su amor por la iglesia. A partir de este versículo 19 en adelante, Pablo nos muestra la acción de él como ese pastor, como ese misionero que está preocupado por su iglesia. Recordemos que Pablo está preso en Roma, y él inicia en el versículo 19 diciendo que él espera enviar pronto a Timoteo. Él desea que Timoteo esté pronto con ellos, pero el propósito de Pablo es que él pueda tener conocimiento del estado espiritual de la iglesia. A partir de este versículo 19, vemos cómo Pablo se muestra como ese pastor. Cómo Pablo se muestra como ese hombre que, aparte de ser pastor, es una característica que debemos de tener todos nosotros. Es decir, él se muestra como ese creyente que está lejos de la iglesia, pero que a la vez está preocupado por su iglesia. Él tiene el concepto de que esa es su iglesia. Su iglesia. Cuando empezamos a cambiar los términos, nos daremos cuenta en qué lugar estamos. Algunos dicen, yo asisto a tal iglesia, yo soy de X iglesia, pero Pablo habla en términos de su iglesia. Pablo empieza a darnos un ejemplo de cómo él ama a su iglesia. Él está preocupado por ella y por lo tanto él hace un esfuerzo, él hace una gestión, y en este caso él empieza a tratar el asunto de cómo hacer llegar a Timoteo a ellos para él tener conocimiento del estado espiritual de ellos y así él tener esperanza, recibir buenas noticias. Él está preocupado. Seguidamente, cuando usted salta al versículo 24, usted puede leer ahí que Pablo confía que él también estará con ellos. No solo quiere enviar a Timoteo para saber de ellos, sino que también quiere estar con ellos. Pablo empieza a darnos ejemplo, a mostrarnos, a darnos evidencias de lo que significa amar la iglesia. Entonces, de esta manera Pablo, enviando a Timoteo y teniendo la esperanza de poder estar con ellos, él puede alentarse. Y de esa manera también la iglesia sería alentada, porque él, estando preso, con la ausencia de él, se sobreentiende, es obvio, por lo que podemos leer de la carta, que había preocupación en los hermanos. El Pablo estar preso y no poder saber de ellos, y ellos a la vez no poder tener contacto con Pablo, generaba preocupación en todos ellos,
y vemos a la vez la relación existente entre ellos que se basaba en el amor entre cada uno de ellos. Por eso en este punto número 1 hablo yo de su amor por la iglesia. Vamos viendo entonces que en el versículo 23 Pablo dice: así que a este espero enviarlos, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Pablo tiene la esperanza que puede salir libre. Él dice que espera que se aclare. Él dice que espera ver cómo van sus asuntos. La idea ahí es que Pablo está creyendo que habiendo claridad sobre sus asuntos, sobre su detención en ese momento, él quizás puede ser libre y él prontamente estar con sus hermanos, estar con su iglesia. Todo esto, en este comienzo de Pablo, de estos versículos, en la exposición que él hace, cuando él dice, espero en el Señor, Pablo está denotando que su confianza está en Cristo. De la misma manera deben ser nuestras vidas, nuestros temas por resolver, nuestras situaciones por tratar. Es poner nuestra confianza en Cristo. Él espera, y cuando dice la Biblia espero, está tratando el asunto de la esperanza, se está relacionando con el tema de la esperanza. Pablo espera, Pablo tiene esperanza de que se verá con ellos, de que tendrá noticias de ellos. Y es evidente que Timoteo también tiene el mismo sentir de Pablo. Pablo dice de él en el versículo 20 que no hay otro sino él del mismo ánimo. Es decir, Pablo en otras palabras dice que solamente Timoteo tiene los mismos sentimientos de él, que el corazón de Timoteo es un corazón que está a la par con lo que él siente. Es decir, Timoteo como Pablo tiene amor por la iglesia, evidencia amor por la iglesia, y lo dice Pablo claramente cuando termina diciendo el texto que él se interesa por ellos de una manera sincera. Y da la razón, versículo 21. Todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Pablo ahí establece la diferencia entre alguien que ama a la iglesia. Alguien que ama a la iglesia está luchando, está trabajando por el bienestar de ella. No tiene en mente sus propios intereses, tiene en mente a Cristo. Cristo. Y recordemos que Pablo en el capítulo 1 habla de que para él el vivir es Cristo. La vida de Pablo entonces era Cristo. Y cuando para Pablo su vida era Cristo, obviamente la iglesia era su vida. Es decir, que para que para nosotros la iglesia sea algo importante, para nosotros poder amar a la iglesia, se hace necesario tener que amar a Cristo. Y es lo que Pablo enseña ahí. Ambos aman a la iglesia. ¿Pero por qué? Porque amaban a Cristo, porque Cristo era lo más importante de ellos, porque su vida es Cristo. Algo que nos cuesta a nosotros. Es decir, que nuestra vida sea Cristo. Nosotros tenemos prioridades. Nosotros decimos amar a Cristo. Nosotros decimos amar a la iglesia, pero amamos otras cosas, empezando por nosotros mismos. Nos amamos más a nosotros que a los demás. Nos amamos más a nosotros que a la misma iglesia. Entonces, Timoteo tiene una prioridad: la iglesia, Cristo. Y es evidente por lo que dice de él en el versículo 22. Pablo da un contraste a lo anterior y dice: ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Es decir, Pablo dice, hablando de los méritos de él, Pablo está describiendo que las pruebas de él, que la manera como él ha superado las pruebas por causa de Cristo,
por causa del mensaje del Evangelio de Cristo, es una demostración que Él tiene una prioridad en su vida que se llama Cristo. En otras palabras, Pablo está diciendo que Timoteo demuestra que para él lo primero es Cristo, su iglesia, el amor por la iglesia, por la manera como él ha afrontado las pruebas. Y luego dice que él, como hijo a padre, ha servido conmigo en el Evangelio. Es decir, el término servido da la idea de que Timoteo fue esclavo con él en el Evangelio. Es decir, que Timoteo trabajó con Pablo como un esclavo a favor del Evangelio. A eso estamos llamados nosotros, a ser esclavo de Cristo. Muchos, al estudiar este pasaje, se detienen a analizar el testimonio que da Pablo tanto de Timoteo como de Epafrodito. Y es obvio, es relevante lo que Pablo dice de Timoteo y de Epafrodito, y hay que considerar este ejemplo para aplicar a nuestras vidas. Pero debemos tener claro que el texto está revelando una grande preocupación de Pablo por la iglesia. Pablo está en prisión y Pablo tiene una preocupación tremenda por su iglesia. Él quiere saber de ellos y la iglesia a la vez quiere saber de Pablo. Y cuando Pablo describe estas virtudes o características de estos hermanos, quizás cuando nosotros nos miramos delante de ellas, nos pueden faltar muchas de ellas. Y habrá que aplicarlas. De eso se trata. Porque hay un modelo en ellos. Es más, las escrituras no prohíben que seamos imitadores de ciertos hombres. Sabemos por la misma Biblia que estamos llamados en primera instancia a imitar a Cristo. Pero también Pablo, por ejemplo, habla de él a la iglesia en muchos momentos diciéndoles: imítenme a mí. Pero imítenme a mí en el carácter de Cristo, porque Él no es perfecto, pero Él quiere que lo que ven de Él, de Cristo, lo imiten, lo sigan a Él. Él quiere ser ejemplo, y no cabe la menor duda con respecto a nosotros, porque quizás nosotros tenemos hombres o mujeres de las cuales podamos tener una buena impresión, podamos tener una buena reputación, podamos tener un buen concepto, podamos ver en ellos una espiritualidad muy especial, y quizás algo de estos hermanos podemos imitar. No es antibíblico imitar o tomar ejemplos de otros hermanos. Pero el principal modelo para nosotros es Cristo. Más sin embargo, no hay prohibición en el sentido de que imitemos el carácter de Cristo que ciertos hermanos tienen. Entonces, amados, hemos dicho que hay una preocupación de Él por la iglesia. Hay una preocupación por la espiritualidad de la iglesia. Pablo es ese líder para ellos. Y está proyectando a Timoteo para que vaya a ellos y tener noticias, consolarse, animarse. En otras palabras, para Pablo, la iglesia, que él sabe que es de Cristo y que Cristo es a su vez su vida, tanto para Pablo, tanto la iglesia como Cristo, son la razón de vivir de Él. Tenga claro eso. Para Pablo, tanto la iglesia como Cristo son la razón de su vida, de ser de su vida. En esto nos da ejemplo Pablo. Pablo nos da ejemplo de lo que es entregar nuestras vidas por la iglesia de Cristo. Tenga nota ahí, tome nota ahí. Pablo nos da ejemplo de lo que es entregar nuestras vidas por la iglesia de Cristo. Él está preso
pero no hay impedimento para estar preocupado por su iglesia y a la vez mostrar el amor a su iglesia. Ese es su propósito. Y Timoteo está en el mismo sentir. Él dice, no tengo a ninguno del mismo ánimo. Timoteo quiere aportar, quiere colaborar, no hay indiferencia, egoísmo. Ambos piensan solamente en Cristo y la iglesia. Amados, nosotros estamos llamados a eso. A pensar solamente en Cristo y nuestra iglesia. Para ambos, Cristo es su vida. Por lo tanto, hermanos, si queremos tener ministerios ideales, una iglesia que vaya hacia la excelencia, hacia la perfección, necesitamos amar a Cristo para poder amar la iglesia. Y la iglesia somos todos nosotros. Entonces, si pretendemos amarnos los unos a los otros, tenemos que comenzar por amar a Cristo. Y si entre nosotros no fluye ese amor que debe haber, es un indicio de que no amamos a Cristo como debe ser. Espero que le quede claro. Si no nos amamos, si entre nosotros no hay ese amor, no hay esa fraternidad, realmente, hermanos, no hemos conocido a Cristo. No lo hemos conocido. Y si en nosotros hay rivalidad, indiferencias o diferencias, debe haber ese amor suficiente de Cristo en nosotros para resolver todo este tipo de cosas. El amor de Cristo tiene que ser superior a cualquier diferencia nuestra. Tiene que estar por encima. De lo contrario, no habremos o no hemos conocido el amor de Cristo. Número 2. Dijimos que el primer ejemplo de un ministerio ideal, de una iglesia ideal, es su amor por la iglesia. Es el ejemplo que nos da Pablo. Pero número 2 encontramos su amor sacrificial por la iglesia. Aquí tiene una connotación más. Hay un valor agregado más. Hay un superlativo más. Y es que Pablo nos da ejemplo de lo que es amor sacrificial. Su amor sacrificial por la iglesia. Él anteriormente nos ha enseñado lo que es su amor. Pero cuando llegamos a esta parte del texto, es claro que en Pablo hay un amor que le permite sacrificar sus propias necesidades. Y quiero llevarlos. Él empieza diciendo en el versículo 25: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Hemos leído anteriormente que la esperanza de Pablo es enviar a Timoteo. No lo ha enviado, él lo ha considerado, él ha tratado el tema, pero cuando llegamos al 25, Pablo lo que hace es que envía a Epafrodito. Epafrodito es quien va, y dice de él, es mi hermano. Y ahora vamos a mirar estas palabras: mi hermano, colaborador, compañero, mensajero, ministrador, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Hagamos un paréntesis hasta ahí. Paremos ahí un momento. La descripción que Pablo hace de Epafrodito y de Timoteo son descripciones que cualquiera de nosotros debe de tener, debemos de modelar como hijos de Dios. Son ejemplos a tomar, a considerar.
Y si no están en nosotros, hoy debemos aplicarlos. Y ahora voy a exponer cada palabra un poco más ampliamente. En el versículo 26 dice que Epafrodito tenía gran deseo. Es decir, Epafrodito también muestra su amor por la iglesia. Es decir, que tanto Epafrodito como Timoteo y Pablo tienen amor por sus hermanos, tienen preocupación por ellos, quieren ir a ellos. Ambos lados tienen la necesidad de ser consolados. Pablo está preso y todo eso está generando en el entorno de ellos una grande preocupación. Pero dice el texto que Epafrodito se enfermó. Dice, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Es interesante, hermanos, que Epafrodito se angustió. Y Epafrodito se angustia al darse cuenta de que la iglesia ha oído, ha sido informada de que él está enfermo. No solamente la iglesia está angustiada, sino que él en su enfermedad se angustia, se aflige de producirle dolor a la iglesia. Hermanos, tremendo amor. Excelente amor. Qué ideal el de él. Y cuando vamos a examinar el texto de que él se angustió, de que él se afligió, esa palabra tiene la misma connotación de lo que pasó con Cristo en el huerto del Edén. Acuérdense que cuando Cristo está allá, en Getsemaní, no Edén, Getsemaní. Cuando Cristo está allá en Getsemaní, dice que la angustia de Cristo era de una manera tal que Cristo evidencia que en su humanidad Él llegó hasta considerar el no pasar, el no querer soportar esa prueba. La angustia de Epafrodito es el mismo término que hace referencia a la angustia de Cristo. La angustia de Epafrodito es tan grande como la de Cristo, es tan comparada como la de Cristo, pero es tan significativa para la iglesia que él se siente así porque la iglesia sabe que está enfermo. Solo lo hace un corazón que de verdad ama a su iglesia. Es decir, el sentirse él enfermo es un dolor para él, porque él cree que está angustiando a sus hermanos con su enfermedad. En otras palabras, Epafrodito no quiere que sufra por causa de él, por causa de su enfermedad, y lo podemos mirar como algo natural, pero el texto dice que él se angustió. Amaba a sus hermanos, no les quería ni producir nada de dolor, no quería que su enfermedad trastornara a la iglesia. Y dice Pablo, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, de Epafrodito. Y dice que tuvo misericordia de Pablo, también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Pablo habla de la obra, del favor, de la misericordia de Dios sobre Epafrodito y cómo Dios en su infinita gracia le concede el don de tener gozo al ver el milagro de Dios en la vida de Epafrodito. Estaba preso. Hermanos, las cárceles ahora son mansiones, tienen todas las comodidades. La cárcel en la que Pablo está, él está en el cepo de pies y manos.
No estaba en un lugar lujoso, en un lugar de tormento, y Dios le quita tristeza, le da gozo, dándole sanidad a Epafrodito. Quería el Señor en su gracia, o quiso el Señor en su gracia, llevarlos en ese amor entre todos. Hermanos, Epafrodito, cuando dice el versículo 26, él tenía gran deseo de veros. Otras versiones traducen, Epafrodito extrañaba a sus hermanos. Y yo quisiera hacerle una pregunta. ¿Ustedes extrañan a sus hermanos? ¿Usted se percata de aquel que no vino? ¿Usted se percata de aquel que hace días no viene? ¿Usted lo extraña? ¿Usted se preocupa por él? ¿Usted quiere llamarlo? ¿Usted quiere buscarlo? Ese es el amor entre nosotros. Epafrodito, su deseo es porque los extraña, les hace falta, siente la necesidad de estar con sus hermanos. Ese es el amor entre nosotros. Pero si a usted sus hermanos no le hacen falta, si a usted sus hermanos no los extraña, ¿dónde está el amor de Cristo? Notamos que para todos ellos, o que todos ellos hay, en todos ellos hay una relación de amor. ¿Y por qué es sacrificial el amor de Pablo? Por su iglesia. Porque mire lo que dice el versículo 28 en adelante. Él, acabamos de leer en el 27, dice la Escritura, estuvo enfermo, a punto de morir. Tuvimos misericordia de Dios todos. Se involucra la iglesia está triste, Pablo está triste, que recupera el gozo, la iglesia está alegre, Epafrodito ha sido sanado, y están alegres, ¿por qué? Porque hay amor entre ellos. Entonces dice Pablo, así que, como resultado de lo anterior, es decir, en vista de que él los extraña, en vista de que él ha sido sanado, le envío con mayor solicitud. La palabra solicitud ahí da la idea de que Pablo lo manda urgentemente. Para Pablo es urgente que Epafrodito vaya a ellos. Pablo está preso. Entonces Pablo considera de que es algo urgente, que es algo necesario, que es una necesidad a la cual no se le puede dar espera, y por lo tanto se decide que él vaya. Y dice, para que al verle de nuevo os gocéis. ¿Y yo esté con qué? Con menos tristeza, con menos preocupación. Ese es un amor sacrificial, hermanos. ¿Por qué? Porque Pablo está preso y necesitaba tener a Epafrodito cerca de él. Porque dice la Biblia más adelante que Epafrodito era quien ministraba para sus necesidades. Mas sin embargo Pablo renuncia a sus necesidades y prefiere enviar a Epafrodito, que es el que estamos tratando, pero prefiere enviarlo y dice, yo quiero que ustedes se llenen de gozo y que yo esté con menos tristeza. Es decir, para Pablo el renunciar a su necesidad y tener a Epafrodito con todos sus hermanos era un gozo. ¿Pero por qué? Porque amaba a la iglesia por encima de sus necesidades, porque amaba a la iglesia por encima de las prioridades que él podría tener. Era él quien le ministraba, era él quien le ayudaba, mas sin embargo él renuncia, él muere a todo eso. Esto nos enseña, hermanos, que el amarnos nos llevará a morir a muchas cosas. Para amarnos tendremos que renunciar a muchas cosas.
para amarnos, tendremos que sacrificar muchas cosas. Por eso la vida cristiana es un camino angosto, es estrecho. Y hay dificultades. Pero cuando somos convencidos por la palabra de Dios, hermanos, tenemos que poner por obra lo que Él dice. Entonces, si hay ausencia entre nosotros de amor, porque no queremos morir o sacrificar algo, hoy es el día para empezar a morir o sacrificar lo que cada uno de nosotros sabe. Yo no conozco el corazón de ustedes, pero a través del texto puedo trazar lo que puede haber en ustedes. Un ministerio ideal, una iglesia ideal, sacrifica, renuncia. Vemos cómo Pablo tiene una preocupación y en la iglesia, y él dice: yo quiero que esté con ustedes, y así estoy menos triste, tendré menos tristeza sobre tristeza, no se van a añadir más tristeza. Lo contrario sería, para mí todo esto es motivo de gozo, y eso lo lleva a tomar la decisión. ¿Qué lo lleva a tomar la decisión? Número uno, su amor por la iglesia. Pero número dos, su amor por la iglesia lo lleva a sacrificar cosas personales. Debemos seguir entonces el ejemplo de Pablo. No se trata de hacer uso de nuestros propios derechos. ¿Quién más que Pablo podría hacer uso de su derecho? Él como apóstol pudo decirle a Epafrodito: no te quedas conmigo, yo te necesito acá, la iglesia ya son muchos, ellos pueden estar tranquilamente sin ti, yo te necesito acá. Pero no, Pablo decide enviarlo por causa de ellos. Es decir, la prioridad de Pablo es la iglesia, pero eso ¿quién lo hace? Cristo. Amor sacrificial. Y dice el texto 29, instrucciones de Pablo: recibid después en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Hermanos, aprendamos a honrar, aprendamos a valorar, a hospedar a todos aquellos que son como estos hombres. Son dignos de tener en nuestras iglesias, son dignos de valorar en nuestras iglesias. A veces despreciamos a hombres y mujeres que pueden ser como un Pablo, como un Timoteo o como un Epafrodito. Y da una razón Pablo en el versículo 30, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Epafrodito, según el versículo 30, estuvo cerca de morir. Y dice Pablo que él expuso su vida para suplir lo que le faltaba en vuestro servicio por mí. Es decir, Epafrodito llegó a un punto tal de que cuando él estuvo a punto de morir, lo hizo tratando de suplir lo que le faltaba a Pablo, porque en determinados momentos la iglesia no lo pudo hacer por él. Entonces Epafrodito lo hizo. Cuando la iglesia no lo hizo, Epafrodito lo hizo en favor de Pablo. Epafrodito le sirvió en momentos especiales, específicos, cuando la iglesia se vio impedida de hacerlo. Tremendas palabras ahí. A punto de morir, expuso su vida por suplir lo que le faltaba a Pablo. Eso me lleva a pensar en un amor sacrificial, donde estuvo expuesto, donde decidió exponer su vida, donde sacrificó casi que hasta su vida lo que tenía por suplir las necesidades del apóstol Pablo. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros exponer? ¿Cuánto nos cuesta a nosotros sacrificar de nosotros en pos de mi hermano? Sacrificar de mí en pos de mi hermana. ¿Cuánto nos cuesta sacrificar de nosotros en pos de la iglesia?
Eso indica que todavía Cristo no está formado como debe ser en mi vida. Hermanos, estamos llamados a dar nuestras vidas, puede ser físicamente o en otros aspectos, en favor de la iglesia. Eso es lo que dice Pablo. Eso es lo que enseña el texto. Hay muchas maneras de poner nuestras vidas en favor de los demás. No se trata de que usted ponga su vida necesariamente de una manera física. Hay muchas formas de usted sacrificar de usted o de mí en favor de los demás. Pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque Pablo dice, para mí vivir es Cristo. En Filipenses 1:21. Para mí mi vida es Cristo. Cuando para nosotros nuestras vidas sean Cristo, podemos hacer todo esto. Podremos amar como es. Podemos sacrificar. Pablo renuncia a la colaboración de él. En el versículo 28. Es más importante entonces la iglesia. Hermanos, un ministerio ideal, una iglesia ideal, que va en camino a la perfección, a la excelencia, a la madurez, debe procurar estas cosas. No hay críticas para ellos. Él los describe como personas puras, que viven como verdaderos salvados por la sangre de Cristo, y que todo esto lo debemos aplicar a nosotros. Preguntémonos, ¿qué nos falta del carácter de estos hombres? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Miren, hermanos, que Pablo dice en el versículo 25, mi hermano. ¿Qué es para ti el que tienes a tu lado? ¿Qué es? ¿Qué somos nosotros? ¿Qué somos entre nosotros? A veces pronunciamos la palabra mi hermano de una manera tan superficial, tan vana, mostrando que no lo sentimos. O sea, por momentos somos religiosos. ¿Qué más, hermano? ¿Qué más, hermana? Y saben que cuando Pablo dice de Epafrodito, mi hermano, literalmente Pablo le dice, somos del mismo útero. Ese es el sentido de la palabra, del mismo útero. Es decir, somos del mismo vientre, hermano. Esta palabra es de un significado profundo en las Escrituras, y nosotros somos religiosos al hablarnos o al hablar o al tratarnos con ella. En otras palabras, Pablo indica que él es alguien importante, que él es un miembro de la iglesia, que hace parte de la membresía de la iglesia, que es parte de la comunidad de ellos. Es decir, establece la relación que hay entre ellos, establece la hermandad espiritual. Es una relación entre iguales. Pablo y Epafrodito están compartiendo la misma fe, y se describe la relación entre iguales que hay entre los dos. Es decir, Epafrodito es un creyente y miembro de la familia de Dios. Es decir, que tu hermano, cuando yo te digo a ti hermano o hermana, estoy diciendo, porque ese es el término en el original, estoy diciendo que somos del mismo vientre. Y la verdad, en términos espirituales, somos hijos del mismo Padre. Pero a veces no vivimos como hermanos. Luego dice, y colaborador. Está diciendo que es alguien que trabaja junto conmigo, es ayudador, es alguien que
Él está diciendo en otras palabras, es alguien que trabaja conmigo en conjunto, en equipo. Eso es la iglesia, hermanos. Ese es un ministerio ideal. Ese es un ministerio que procura la excelencia, la perfección. Es decir, si somos hermanos, tenemos la connotación que somos del mismo vientre. Si somos colaboradores, entonces estamos diciendo que trabajamos en equipo. Cuando la iglesia trabaja en equipo, cuando tenemos claro que somos del mismo Padre, hijos del mismo Padre, iremos adelante con el mismo propósito. ¿Y qué compartían ellos? Un ministerio, un trabajo, predicar el Evangelio. Compañero de milicia, está diciendo de él, sos mi compañero de armas, sos mi camarada militar. Es decir, tenían una lucha en común. Pero a veces en nuestras iglesias estamos tan dispersos que la lucha no es en común, es la lucha de cada uno, porque no tenemos todavía claro el concepto de lo que es el amor por la iglesia, que los unía a ellos. Son soldados de un mismo ejército. En otro sentido, podríamos decir que ellos han compartido los sufrimientos de esta guerra por el Evangelio, por la causa de Cristo Jesús. Y es lo que deja ver el texto cuando él dice que por la obra de Cristo casi muere, que expone su vida por él mismo para ministrar sus necesidades. El creyente debe estar dispuesto a morir por Cristo y a entregarlo todo por la iglesia. Mensajero, dice de él. Es decir, él es ese apóstol en el sentido de ser enviado en nombre de la comunidad a realizar una tarea dada, como es el contexto de la carta. Es decir, él fue enviado a la iglesia a una tarea específica. Ministrador de mis necesidades. Hermanos, sí que es importante esa parte. Pablo tenía carencias, Pablo tenía necesidades, dificultades, y en el contexto en el cual Pablo escribe, él estando preso allá en Roma, la supervivencia de él era difícil. Recordemos que el elemento cultural, en esa época, el Estado no se encargaba de los presos. El Estado no tenía cuidado de ellos y eran los familiares o amigos quienes se debían de encargar de la supervivencia de ellos. Pablo está en una experiencia difícil de su vida. Como decía ahora, las cárceles de ese contexto eran cepos donde estaban con sus manos así metidas en el cepo, las dos manos, los dos pies, por allá bien adentro en una mazmorra. Era algo impresionante, era algo que no es comparable con lo que puede ser una prisión ahora. Y el contexto, el elemento cultural de la época, ellos no tenían ningún apoyo de Roma en este caso. Entonces, Epafrodito hace eso. Él le ayuda en sus necesidades. Esa es parte del amor entre nosotros. En conclusión, no solo vemos en el texto el amor de Pablo por la iglesia, sino que también se deja ver el amor de Timoteo y Epafrodito por la iglesia. Todos tres lo muestran. Pero también vemos como la misma iglesia, vemos la iglesia como ministradoras de las necesidades de Pablo. Hay amor por Pablo. Esto magnifica el amor entre todos ellos que eran la iglesia. No solo era de uno, sino de todos. Ellos amaban a Cristo y eso les llevaba a tener el deseo de servirse los unos a los otros. Si fuese necesario morir por Cristo, estaban dispuestos. Si era necesario morir por la iglesia, también. Si era necesario morir por servir a un hermano, no había problema. El amor los llevaba a eso.
Y quiero recordarles las palabras con las que se conocía la iglesia primitiva. O no primitiva, cómo se conocía o cuáles eran las referencias a los primeros años de la iglesia. De la iglesia en sus primeros años se decía: mirad cómo se ama. La iglesia fue reconocida por eso. Mirad cómo se ama. Que afuera puedan decir: mirad cómo se aman estos hermanos. Que los vecinos puedan decir: mirad cómo se aman en esa iglesia. Pero que no digan lo contrario: mirad cómo se tratan, mirad cómo se ultrajan. No, mirad cómo se aman, mirad cómo se apoyan, mirad cómo se sirven. Y mirando a Cristo, hermanos, en este pasaje, Pablo nos lo muestra como nuestra vida. Cristo debe ser nuestra vida, como nuestra fe, como nuestra confianza, y a la vez el texto termina diciendo: como nuestro gozo. Eso debe ser Cristo. Ellos mueren, renuncian a su comodidad por servir a otros. Y este es el ejemplo de Cristo, quien murió por nosotros. Este es el ejemplo de Cristo, que renunció a todo lo que contemplaba al lado del Padre. Cuando usted lee Juan 17, Cristo habla de cómo Él dejó la gloria que tenía al lado del Padre para venir a hacer la obra que el Padre le había encomendado. En ese sentido, hermanos, miremos a Cristo. Él muere, Él renuncia por venir acá a hacer la obra del Padre. Por lo tanto, en gratitud sirvamos como Cristo, y a la vez como estos hombres lo enseñan. Que nuestras iglesias puedan tener ese tipo de ministerios, ese tipo de servicio. Que nuestras iglesias procuren ese ideal. Y un ministerio ideal, una iglesia ideal, es una iglesia que se ha de caracterizar por esas dos cosas: su amor y su amor sacrificial por todos nosotros. Todo esto, hermanos, nos lleva a preguntas. ¿Qué tanto te preocupa la iglesia? ¿Qué tanto te preocupa la vida de la iglesia? ¿Estás dispuesto para suplir cualquier necesidad de la iglesia? ¿Estás preocupado solo por ti? Pablo dice de Epafrodito, un posesivo, mí. Y usted puede decir de mí hoy: mi hermano Alonso. Que yo puedo decir: mi hermano Barrio, mi hermana Doretti, mi hermana Mayira. Que podamos hablar en ese sentido, mi hermano, con un sentido de pertenencia en el cual evidenciemos que nos amamos los unos a los otros. Ellos expusieron su vida por Cristo. ¿Seríamos capaces? Ellos expusieron su vida por Pablo. Epafrodito lo hizo. Estamos en esa condición de hacerlo. Así que, hermanos, a estas preguntas lo mejor que debemos hacer es orar. Porque quizás muchas cosas de estas nos faltan. Entonces oremos para que nuestra iglesia sea una iglesia ideal. Amén. Padre, gracias te damos en este día por tu palabra, por ser enseñado, Señor, y guiarnos a tener una iglesia ideal. Y una iglesia ideal se ha de caracterizar, Señor, por el amor entre nosotros. Y que no busquemos nuestros propios intereses, sino los de Cristo, el Señor. Y Cristo dice que amó a su iglesia. Señor, que todos nosotros podamos amarnos con ese amor con que tú nos has amado. Y que nuestras relaciones correspondan a verdaderos hijos tuyos, Señor. Y que si nos está faltando el amor, si nos están faltando cosas como estas, que procuremos, Señor, alcanzarlas para que nuestra iglesia sea ideal. No perfecta,
pero sí con un ideal en pro de madurar, de crecer, para la gloria tuya, Señor. Oramos con acción de gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Bendiciones, hermanos.